Pues precisamente en Triana es donde Antony seguramente puso todo el cariño y todo el esfuerzo para ese remate que al final consiguió el empate en un partido bastante duro, un partido de claroscuros, un encuentro donde el Betis tuvo buenos momentos y malos momentos y que al final las tablas pueden ser, ahora lo analizaremos en profundidad, el elemento tal vez de acuerdo entre dos proyectos de equipos que quieren seguir creciendo, que el año pasado rozaron sus metas con un nivel altísimo y que el nivel de exigencia de esta temporada, pues por las aficiones, por los clubes, por todos los que rodean a las dos instituciones, obviamente deben ser altos. De hecho, fue un partidazo para el espectador medio, con momentos de muy buen juego de ambas escuadras, con dominio por instantes de los futbolistas más determinantes, pero las tablas que al final hacen que ese punto se quedase con cierto sabor positivo, como ahora escucharemos al técnico chileno Manuel Pellegrini desgranar en rueda de prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió en el partido? Un Betis interesante que intentó sacar un equipo, y así lo hizo, muy ofensivo, pero que sobre todo intentó lo más importante en el mundo del alto rendimiento, que es dominar las dos áreas. Y no lo consiguió durante los 90 minutos. De hecho, hubo partes del encuentro donde el adversario, el Nottingham Forest, tuvo el control absoluto de la franja media. Esos son los peores momentos del Betis. El Betis, después de meter el gol Bakambu, de unos minutos buenos, vertical, el juego por banda, sobre todo por banda derecha con Antony, que da esa asistencia metiendo su fútbol por carril central. Pero el Betis pierde el control de la franja media y por eso traigo estas estadísticas que compartimos por redes sociales. Fíjense, si están escuchando se lo intento explicar, cómo la manera de jugar del Nottingham a partir de ese gol de Bakambu se vio influenciada por el control del centro del campo. Hasta 5 jugadores del Nottingham generaron superioridad numérica ante los 3 futbolistas que Manuel Pellegrini puso en el terreno de juego. Y esa superioridad táctica hizo que el Betis se partiese por la mitad. Incluso estando en bloque bajo, yendo a defender en el área propia, hubo momentos en los que los futbolistas visitantes campaban a sus anchas, unos minutos en los que incluso la ventaja en el marcador pudo haber sido mayor. Ahí ya llegaron los goles del Nottingham en esos minutos cruciales, incluida la ABP, la acción a balón parado, ese córner, pero sobre todo la capacidad de un Nottingham por adueñarse de una manera tal vez demasiado sencilla del centro del campo. Aquí obviamente, bueno, pues habrá quien opine que la plantilla del Nottingham está hecha con más dinero, que al final los presupuestos marcan diferencia. Yo soy de la opinión de que cuando son 11 contra 11, ahí son futbolistas contra futbolistas, y el Betis también tiene en su plantilla futbolistas y profesionales de alto nivel, alto rendimiento. Y esa versión mía, en la cual no es excusa los porcentajes económicos, se ve en el Betis como en la segunda mitad le quita el balón y le quita el poderío físico que por momentos algunos vaticinaban que en la primera mitad había sido la diferencia. Cuando tú tienes el balón, cuando tienes el control del juego, el físico pasa a un segundo plano. De hecho, el Betis tiene más el balón, rozando el 57% de posesión, y eso hizo que la sensación, insisto, en la segunda parte fuese de un dominio bastante amplio. Un dominio que, si bien es cierto, no se materializó con muchísimas llegadas al área, sí se materializó con eficacia, que al final es de lo que va este deporte, del alto rendimiento. Por eso, cuando el Betis se quitó esos claroscuros, esos momentos turbios en los que se pierde el esférico y parecía que los futbolistas del Nottingham no solo eran más caros, más fuertes y más potentes, pues el Betis aparece desde el control del balón, desde el esférico y sobre todo desde unos movimientos tácticos de Manuel Pellegrini, que hizo 3 cambios al descanso. ¿Dónde está entonces la clave de esta segunda mitad? En que el Betis fue más Betis por las bandas, llegando a tener un 38,2% de ataques por banda izquierda y un 38,7% de ataques por banda derecha. Eso es clave,
el Betis de los extremos, el Betis de las bandas. Me escucharán muchas veces hablar de los laterales. Y es ahí donde en la primera parte Junior y Ángel no tiraron mucho hacia arriba, y en la segunda Ángel y Ricardo sí dieron algo más de vuelo por los costados. También los cambios, sobre todo la incorporación de más Roca en el centro del campo, más Escorado en banda izquierda, le dio más salida por ese perfil, y Rorro, que estuvo muy determinante a la hora de meter su juego por dentro y también intentar dar amplitud. Luego los cambios en los minutos finales, pues sobre todo con Fornals, dio al Betis un plus de mordiente, de presión alta. Y este es el matiz, para terminar este análisis de la primera mitad y de la segunda, del partido entero del Betis, que quiero compartir con ustedes. Estos datos que están viendo son, a la izquierda, las zonas de ocupación de la primera y de la segunda parte del Betis. Es decir, dónde estuvieron los futbolistas béticos a lo largo del partido. En la primera mitad se ve cómo hay más posesión del Betis, más movimiento en el área propia. En la segunda mitad es en el área rival. Eso quiere decir que los cambios del conjunto verde y blanco pues influyeron muchísimo en ir hacia campo rival. Y con esta zona de ocupación se ve perfectamente cómo en la segunda el Betis influenció más su fútbol por las bandas, por los costados, incluso teniendo un pico muy alto de profundidad por la banda izquierda, por el perfil zurdo. Nombre propio que lo expliqué en la retransmisión y después en el postpartido con los compañeros en la tele. Es Amrabat, es el fiel reflejo del cambio de este Betis. Aquí ahora a la derecha pueden ver en la primera parte las acciones defensivas del futbolista marroquí. Fíjense que son 3 acciones defensivas, 2 de ellas en el área o cerca de la misma, verde y blanca. ¿Qué ocurre en la segunda mitad? En la segunda mitad Amrabat da un paso adelante persiguiendo a Anderson, el futbolista que destaqué en la previa y que durante el partido me parece que dio una masterclass de posicionamiento táctico, de saber llegar de segunda línea, de controlar el ritmo de juego. Pero cuando Amrabat da ese paso hacia adelante y le hace prácticamente un marcaje individual, sobre todo en la salida de balón del Nottingham Forest, se aprecian estos datos que ven en la segunda parte, en la parte diestra arriba. Fíjense cómo ya son prácticamente 5 acciones en campo rival, incluso faltas tácticas en salida alta a la hora de presionar. Por lo tanto, cuando Amrabat se desató, cuando fue a campo rival, cuando fue el Betis a esa presión alta, el Nottingham tuvo poco que hacer. Estuvo en bloque bajo, defendiendo, y el Betis poco a poco fue minando con confianza, con seriedad, con sobriedad, con muchísima fe al equipo visitante. Un partido en el que el Betis tuvo, como comento, distintos momentos, muy buenos y muy malos también, pero al final esto es un deporte de resistencia, no solo física, también mental, y el Betis me parece que en volandas por la afición, que en los momentos más críticos de la segunda mitad estuvo ahí para apoyar, encontró al futbolista diferencial, encontró a Anthony tras una magnífica jugada de Marroca. El remate es un espectáculo, a pierna cambiada, buscando el palo largo cuando el portero y el central ya se vencían hacia el palo izquierdo, con su pierna, podemos decir, menos buena, y ahí Anthony yo creo que pudo cerrar el círculo de vuelta al Real Betis Balompié en su Triana, en su Cartuja, nos dio ese punto que hay que hacer bueno en la siguiente jornada. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini. Gracias. Buenas noches, mister. Rafael Pineda, del diario El País. Yo creo que hay empates y yo creo que este deja un buen sabor de boca. No sé si lo ve también así.